Bueno, buenos días, son las 9 de la mañana del viernes 3 de abril de 2020. Esta es la presentación, la defensa de tesis de la licenciada Carolina Haralambous, que estamos realizando en forma virtual en razón de las razones de dominio público. Toda esta presentación va a ser grabada tanto en imagen como en sonido. Mi nombre es Javier Ahumada, yo soy miembro del Consejo de Posgrado de la Facultad y voy a tener a cargo la moderación de esta presentación. El procedimiento es el siguiente. En primer lugar, tendremos la exposición de la doctoranda, finalizada la cual los miembros del Tribunal Especial harán las preguntas y comentarios que consideren pertinentes. Al final de dichas preguntas, se abrirá el espacio para que todos los presentes a su vez puedan hacer preguntas y comentarios. El título del trabajo de Carolina es Análisis dinámico de sistemas resonantes multiplanetarios. El director es el doctor Christian Boyer y los miembros del Tribunal Especial son el doctor Cristian Andrés Yupone y el doctor Andrés Nicolás Ruiz por el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba. El miembro externo del tribunal es el doctor Nicolás Pablo Mafione de la Universidad Nacional de Río Negro, sede andina. Antes de cederle la palabra a Carolina, les voy a pedir por favor que todos desconecten sus micrófonos y cámaras para no introducir ruidos molestos. Dicho esto, le invito a Carolina a que comience su exposición. Gracias. Bueno. ¿Ahí se ve la presentación? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Empiezo entonces. Dale. Bueno, entonces, gracias a todos por madrugar. Hoy les voy a presentar la defensa de mi tesis. Perdón, quiero poner el tiempo para... Ahí está. Para no tardar de más. Entonces les voy a presentar lo que estuve trabajando en los últimos 5 años. La tesis se llama Análisis dinámico de sistemas resonantes multiplanetarios y la realicé bajo la dirección del doctor Christian Boyer. La presentación la dividí en una pequeña introducción de aspectos teóricos y observacionales que necesito para realizar este trabajo. Después les voy a contar un pequeño análisis de cosas que estuvimos estudiando de 2 planetas, después de 3 planetas y una aplicación a un sistema particular, y luego la discusión general de los resultados. Entonces, bueno, a modo de introducción les cuento que hay aproximadamente 4.300 exoplanetas descubiertos, y se los voy a mostrar a modo de una tabla periódica de exoplanetas que fue realizada en el año 2018 y cuenta con más o menos 3.800 exoplanetas, pero bueno, como ven la diferencia no es tanta y más o menos la tendencia se mantiene. Lo que quiero que rescatar es que acá arriba que se ve el número de planetas que hay por sistema, la gran mayoría tienen observados un solo planeta, y esto no significa que no tengan más cantidad de planetas, sino que sencillamente no los pudimos detectar. Después hay una cantidad de sistemas con más de un planeta y hay uno solo con 8, ese sistema representa al sistema solar. Y en esta tabla lo que van a ver es en estas 4 primeras columnas, el grupo de planetas terrestres, digamos, o menos masivos, y en las últimas 2, los planetas gigantes. En la primera fila ven los planetas que se encuentran más internos a la estrella, digamos, más cercanos a la estrella, más interiores a la zona de habitabilidad estelar. En la zona media están los planetas que están en la zona de habitabilidad. Y recuerden que la zona habitable de una estrella es aquella región en donde los planetas pueden albergar agua líquida en su superficie. Y estos planetas de la última fila son los que están por detrás de la zona de habitabilidad. Entonces, básicamente, lo que quiero que vean es que la inmensa mayoría son planetas que son bastante grandes y que están cercanos a la estrella. Y esto se debe a un efecto observacional, no nada más. Respecto de los exoplanetas observados, este es un gráfico que saqué del exoplanet.eu. Es un gráfico en donde les muestro el periodo orbital de los planetas hasta 30 días, que es más o menos un año, un poco menos que un año, en función de la excentricidad. Fíjense que acá hay 3.500 exoplanetas representados,
Y lo que les quería mostrar es básicamente que, primero, que no todos los exoplanetas tienen estos dos datos bien definidos. Por otro lado, el periodo de los planetas está bastante bien determinado porque la mayoría están observados con la técnica de tránsito, y lo que quiero que vean es que las excentricidades tienen un error bastante grande, y en particular las excentricidades son un dato importante a la hora de estudiar la dinámica de un sistema. Entonces, bueno, no contar con este dato es molesto en nuestro trabajo, ¿no? Por otro lado, les muestro representado con colores las masas de los planetas. Más allá del tamaño, lo que importa acá es que en negro están representados los planetas que no tienen determinada la masa, que es otro parámetro importante a la hora de hacer un estudio dinámico. Entonces, bueno, esto en lo que respecta a la parte observacional. Estos planetas se formaron tiempo atrás en una nube planetaria, en una nube de gas y de polvo, en un disco protoplanetario, que por la presencia la presencia del planeta modifica el entorno de gas, y eso genera unas ondas de densidad que producen un torque que hace que el planeta modifique su posición en el disco. Y la tasa de migración y la dirección de migración de este planeta va a depender básicamente de la masa y de las propiedades locales del disco, que son dos cantidades que en principio no conocemos, como les contaba recién. Hay dos tipos de migración más importantes. En principio, la migración tipo 1, que es aquella que afecta a planetas de baja masa, y la migración de tipo 2, que es aquella que afecta a planetas de masas con mayor masa, y que la particularidad que tiene es que los planetas con gran masa abren una brecha en el disco y su migración es levemente más lenta. Y bueno, lo que observacionalmente nosotros inferimos de este proceso de migración es algo que se conoce como resonancia de movimientos medios. O sea, los planetas migran hasta llegar a una configuración resonante. Esto es lo que nos dice la teoría. Acá les muestro un gráfico de la distribución de la razón de periodos orbitales de los planetas observados, y lo que vemos, bueno, acá en líneas atrasos están marcados las resonancias de movimientos medios. Entonces, para aquellos que no recuerdan, por ejemplo, una resonancia 3-1 entre dos planetas, lo que significa es que el cuerpo más interno da 3 vueltas al mismo tiempo que el externo da una sola. Entonces, lo que vemos acá es que la gran mayoría de los planetas no están en resonancia de movimientos medios, o están levemente desplazadas de esa posición resonante. Este gráfico está realizado para los sistemas con más de 2 planetas descubiertos por la técnica de tránsito, pero si además le agregamos los demás exoplanetas descubiertos con otras técnicas de detección, vemos que más o menos la tendencia se mantiene. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a estudiar a lo largo de la tesis es este apartamiento de la posición nominal de la resonancia, y entonces ahora ya me meto con el estudio particular que nosotros empezamos a hacer, que tiene que ver con el estudio de 2 planetas, y nos vamos a concentrar en particular en las resonancias 2-1 y 3-2. Lo que hicimos en un principio fue separar los métodos de detección y los planetas dependiendo de la multiplicidad, o sea, es decir, cuántos planetas hay por sistema. En los gráficos de la izquierda vemos los sistemas detectados por tránsito, en la derecha los que están detectados por otro método de detección. Arriba está la resonancia 2-1 y abajo está la resonancia 3-2, y lo que vemos aquí es que en líneas de atrasos vemos la posición nominal de la resonancia, y vemos que hay un corrimiento respecto de la posición de la resonancia, pero cuando miramos los otros métodos de detección no vemos esto, sino que vemos que están en la posición nominal, pero en la resonancia 3-2 pasa lo opuesto. Entonces decidimos juntar ambas poblaciones y hacer un gráfico de la razón de periodos en función del periodo del planeta más interno, es decir, en función de la distancia a la estrella. O sea, cuando yo más me alejo, más lejos estoy de la estrella, y para este lado me acerco. Entonces, a la izquierda tengo la resonancia 3-2, a la derecha la resonancia 2-1. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir el offset, que es la cantidad que vamos a analizar a lo largo de la tesis. Y en este gráfico lo que quiero destacar son 2 cosas. En primero, que vemos que el apartamiento con respecto a la resonancia nominal aumenta a medida que me acerco a la estrella.
Y por otro lado, que pareciera como que las poblaciones son independientes del método de detección, es decir, parece ser una única población que cumple con las mismas características. Y por otro lado, que el apartamiento de la resonancia 2.1 parece ser más grande que el apartamiento de la resonancia 3.2. Entonces, para estudiar esto, nosotros lo que hicimos fue suponer que vamos a tener dos planetas inmersos en un disco protoplanetario que tienen la posibilidad de moverse en el disco. La mayoría de los trabajos utilizan discos chatos, es decir, un disco con índice de forma igual a 0. Nosotros la diferencia que propusimos en este trabajo es suponer que el disco puede ser acampanado, es decir, con un índice de forma mayor a 0, y las escalas de tiempo de migración y circularización orbital van a estar dados por el tau A y tau E. Entonces, la idea es que los trabajos estos que les contaba recién proponen que el apartamiento resonante, a partir de simulaciones tanto numéricas de n cuerpos como hidrodinámicas, debería ser de más o menos 10 a la menos 3, pero lo que observamos es que el apartamiento S es de 0.04. Entonces, la pregunta básica es, ¿cómo sabemos si estos sistemas son o no son resonantes? Entonces, bueno, para eso hacemos lo que les dije recién, proponemos trabajar en un disco laminar, acampanado, bajo el régimen de migración tipo 1, es decir, estudiando planetas poco masivos. Entonces, no les voy a contar todo el desarrollo de cuentas que estuvimos haciendo, sencillamente quiero que vean que a partir de un hamiltoniano resonante es posible relacionar la cantidad de esta que vamos a utilizar, el offset, en función de la excentricidad del planeta más interno, al mismo tiempo que encontramos una relación entre la excentricidad del planeta 2 y la excentricidad del planeta 1. Bueno, y también esto depende de la masa de los planetas y de unas ciertas cantidades C1 y C2, que valen distintas cosas según la resonancia que esté analizando. Bueno, y además es posible considerar cómo son las interacciones entre el planeta y el disco, y logramos obtener una relación entonces entre la cantidad de desplazamiento de la resonancia nominal con una cantidad que depende de las masas de los planetas, de estos tau A, 1 y 2, que son la escala de tiempo de decaimiento orbital, y los K, estos que aparecen por acá, son una relación entre la escala de tiempo de circularización y migración de un dado planeta. Y estos D y B son valores que tienen que ver con la posición en el disco y la masa del planeta. Entonces, bueno, para planetas que tienen bajas excentricidades, que son los que vamos a utilizar los que vamos a analizar, existe un desarrollo analítico para las escalas de tiempo de circularización y migración, y la idea, lo más importante es que dependen de un factor que tiene que ver con la masa de la estrella, la masa del planeta y parámetros del disco. Entonces necesitamos definir un disco que dijimos que va a ser laminar y acampanado, que va a estar representado por una relación de aspecto y una densidad superficial que cumplen con una ley de potencias, y va a tener unos ciertos parámetros de ajuste que son EQ sub A y Q sub E. Entonces, bueno, logramos con esto expresar los K mediante una constante y algo que depende de la forma del disco que estamos estudiando. Lo último que hicimos en este trabajo fue aplicar una relación de Goldreich y Schlittling de 2014, en la que consideramos el acoplamiento entre el semieje y la excentricidad de los planetas para considerar la conservación del momento angular durante la migración, y esto produce que se modifique la escala de tiempo de migración con algo que tiene que ver con la excentricidad y un parámetro beta. Entonces, los K se modifican de esta forma, nuevamente con la excentricidad y con el beta, y este beta a la larga es el factor que cuantifica la conservación del momento angular durante la migración. Entonces, bueno, con todo esto logramos obtener una relación entre el offset, como dije recién, las masas, las tasas de migración, y este factor beta, que es el que cuantifica la conservación del momento angular. Genial, pero no conocemos ni la forma del disco, o sea, estos tres parámetros que tienen que ver con la forma del disco, el beta que tiene que ver con la conservación del momento angular, tampoco sabemos las tasas de tiempo de migración y tampoco sabemos las excentricidades ni las masas de los planetas. Lo que sí sabemos es que para que se haya dado migración convergente, captura resonante, la migración tuvo que haber sido convergente, es decir, se tuvo que haber cumplido esta condición que se da acá,
que significa que el cuerpo más externo migre más lento que el cuerpo de adentro, y eso tiene que ver con una relación entre las masas que tiene que ver con los parámetros del disco. Entonces, dada esta relación, lo que nos preguntamos es, primero, si satisface lo que vemos en las observaciones, es decir, que aumenta el offset a medida que me acerco a la estrella, y para qué relaciones de masa se cumple esta condición. Y por otro lado, nos preguntamos si existe algún conjunto de parámetros que nos permita reproducir el offset observado. Entonces, para eso lo que hicimos fue ajustar analíticamente a la población resonante. Esto que está acá atrás son los puntos de la población resonante, que como dije antes, lo vamos a tomar como si fuera una única población, entonces lo graficamos, ya no distinguimos en colores. Y lo que van a ver es en un gráfico de razón de periodos en función del periodo de cuerpo interno, como los que les mostré al principio. La masa, acá va a estar representada la masa del planeta interno, y en distintos colores les voy a mostrar el ajuste para distintas razones de masas. Entonces les muestro el resultado para la resonancia 2.1. Fíjense que tenemos masa de 5 masas terrestres, 10 masas terrestres y 20 masas terrestres. Y lo importante a destacar es que, por un lado, se cumple esto de que aumenta el offset a medida que me acerco a la estrella, pero esta condición se cumple, digamos, o depende fuertemente de la masa del planeta más interno y de la razón entre las masas. Por otro lado, vemos que para masas del cuerpo interno menores a 10, 5 masas terrestres, no logramos reproducir las observaciones. Eso nos da a pensar que el cuerpo interno tiene que ser más masivo. Y que para masas más grandes logramos reproducir una diversidad más grande de offsets. Y luego hicimos una confirmación numérica en donde, bueno, los colores indican la misma razón de masas. Yo les voy a contar únicamente la razón de 1.6. Fíjense que los ángulos resonantes están librando hasta valores del offset de 0.1, cosa que en principio uno no identificaría con movimiento resonante. En negro están las curvas analíticas de las ecuaciones que les había contado al principio, que relacionan el offset con la excentricidad del cuerpo interno y la excentricidad de los dos planetas. Y lo que quiero que vean es que las simulaciones coinciden bien con el modelo analítico. Y por último, encontramos dos sistemas en realidad, que tienen planetas cercanos a la resonancia 2.1, a los que sí les conocemos las masas. Estos son los sistemas Kepler 25 y K2-24, para los que es posible despejar de la ecuación anterior cosas que tengan que ver con el disco. En este caso despejamos H0 en función del índice de forma, porque conocemos el apartamiento de la resonancia y conocemos la razón de masas entre los cuerpos. Entonces, bueno, hicimos un ajuste de los parámetros. Lo que les quiero mostrar acá es que hay distinta combinación de parámetros que nos puede reproducir la observación. Entonces, mejor decidimos hacer un barrido en los parámetros F y H0. Aquí les muestro a la izquierda los valores para alfa igual a 0, para alfa igual a 0.5 a la izquierda y a 1.5 a la derecha. Y lo que quiero que vean es que las diferencias no son tan grandes, entonces no les muestro los casos intermedios. Entonces, en azul lo que ven son los casos en que para distinto F y H0, que no se satisface la ecuación del offset. Entonces los colores rojos nos muestran los casos en los que sí. Entonces, a grandes rasgos, la información que podemos sacar es que valores en donde la curva es más roja, tenemos más posibilidad de reproducir la observación. Entonces, de estas curvas sacamos que el flare medio que puede tomar bastantes valores, entre 0 y 0.5, pero el H0 tiene que ser un valor más pequeño. Entonces, bueno, como resumen, o lo que a mí me gustaría destacar de esta parte del trabajo, es que logramos generar un modelo bastante sencillo que describe el offset del apartamiento resonante para sistemas que sufren migración tipo 1, es decir, sistemas poco masivos, en discos acampanados, y que esta relación que nosotros encontramos, este modelo, satisface las observaciones. O sea, podemos describir la distribución de exoplanetas observada.
Y bueno, validar este tipo de modelos es bastante complicado porque no contamos con la información de la mayoría de los parámetros, pero para los dos sistemas que encontramos cerca de esta resonancia de movimientos medios, 2.1, sí pudimos reproducir el offset observado y además restringir un poco los valores del F y el H0. Y por otro lado, esto es bastante importante y tiene que ver con que generalmente movimientos, apartamientos de la resonancia grandes o de 0.1, como es en el caso que les mostraba en la simulación, suelen estar asociados a movimiento que no es resonante, pero nosotros encontramos que los ángulos críticos se encuentran librando. Entonces, bueno, ahora voy a pasar a la parte del análisis dinámico de sistemas de 3 planetas. Primero les voy a contar por qué decidimos estudiar esto. Ya les había dicho que es difícil encontrar pares de planetas adyacentes en la posición nominal de la resonancia. Entonces uno tendería a pensar que encontrar cadenas resonantes, que es de a pares de planetas, que es cuando un sistema tiene más de 2 planetas, entonces cada par de planetas se encuentra en relación resonante, o resonancia de 3 planetas, que son cuando los sistemas satisfacen esta relación de acá. Esto ya voy a entrar en detalles más adelante. Bueno, se cree que esto debería ser más difícil de encontrar. Entonces, analizando un poco la base de datos que existe de exoplanetas, encontramos que sí hay varios sistemas que satisfacen esta relación resonante que les contaba acá, es decir, que están en resonancia de 3 planetas. Estos sistemas son detectados por tránsito y, como les dije recién, entonces son poco masivos y podemos hacer un análisis similar al que estábamos haciendo. También hay otros sistemas que cumplen esta relación resonante, que son descubiertos por otros métodos, pero son para sistemas más masivos. Entonces nosotros vamos a considerar todos los que sean por tránsito para nuestro análisis. Y lo que hicimos fue básicamente graficarlos en un plano de razón de movimientos medios, N1, N2 sobre N2 y N3. En curvas a trazos graficamos las posiciones nominales de las resonancias de movimientos medios y en colores verdes graficamos aquellos sistemas que fueron descubiertos por tránsito, mientras que en violeta están los que fueron descubiertos por otros métodos. Y en azul vemos las posiciones de los planetas que les mostré en la tabla recién. Entonces, fíjense que hay planetas que están en el cruce de las resonancias y esto podrían ser resonancias de 3 planetas, o sea, cadenas resonantes, pero hay otros que están en otras posiciones que en principio en este mapa no podemos sacar demasiada información. Entonces, para estudiar esto, lo que hicimos fue construir unos mapas dinámicos, proponiendo sistemas ficticios de 3 planetas en órbitas circulares y coplanares alrededor de una estrella central de masa M0, más grande, lógicamente bastante más grande que la de los planetas. Y nuevamente suponemos que los planetas están inmersos en un disco que vamos a suponer chato, es decir, con índice de forma igual a 0, y nuevamente vamos a proponer una ley de potencias para la densidad superficial y la altura de escala del disco. Entonces, estos mapas dinámicos los construimos a partir de una grilla de 800 por 800 condiciones iniciales. Cada condición inicial es un sistema como el que les mostré recién, es decir, un sistema de 3 planetas que consideramos de igual masa, girando en torno a una estrella central de una masa solar en órbitas circulares y coplanares, y a cada una de estas condiciones iniciales le integramos con un código de n cuerpos por 10 a la 4 años, y lo que hicimos fue graficar el resultado final en forma de indicador de máxima variación de semieje. Esto significa que nosotros nos guardamos la información de cuánto varía el semieje a lo largo de la integración, y variaciones bajas de semieje las graficamos con un color azul y variaciones altas con un color rojo. Y este indicador, por más que no nos indique caos, nos permite identificar bien cuál es la estructura de fondo, la estructura resonante. Entonces, lo que van a ver en estos mapas es, por un lado, arriba a la izquierda, la interacción cuando el planeta interno está bien cerca de la estrella y los 2 planetas externos están más alejados, mientras que en la parte inferior derecha van a ver el caso opuesto, es decir, cuando el planeta 1 y 2 están más cerca, alejados del planeta externo. Y la diagonal nos va a mostrar el caso en que los sistemas se encuentran equiespaciados entre sí. Entonces, para 150 masas terrestres, cuando los 3 planetas tienen la misma masa y 150 masas terrestres, encontramos, luego de 20 días de integración, encontramos un mapa de este estilo.
Las conmensurabilidades de tres cuerpos vienen caracterizadas por esta ecuación de acá, es decir, J1, J2 y J3 son números enteros, y N1, N2 y N3 son los movimientos medios de cada planeta, y lo que resta hacer es identificar estas estructuras que observamos en este mapa. Entonces, fíjense que en líneas horizontales distinguimos lo que llamamos resonancia de movimientos medios entre los planetas medio y externo, y viene caracterizada en esta ecuación cuando J1 vale 0, y en líneas verticales podemos ver las resonancias entre el cuerpo interno y medio, y se corresponde con el caso de J3 igual a 0. Ahora bien, fíjense que de la curva negra a la curva a lo que observamos en el mapa de fondo hay un leve desplazamiento, y esto se debe porque las curvas analíticas nosotros las trabajamos en elementos medios, mientras que la simulación nos da la estructura resonante en otras variables que se conocen como variables osculadoras, pero lo importante es que hay una diferencia entre estas variables, y entonces necesitamos hacer un cambio entre ambas para poder reproducir en las mismas variables lo que nos muestra el mapa de fondo. Entonces, bueno, este modelo de cambio de variables existe para el caso de 2 planetas, pero no para el de 3, entonces lo armamos, y fíjense, ahora en gris les muestro las posiciones resonantes en elementos medios, y en negro tenemos las posiciones en elementos osculadores, y fíjense que coincide mucho más con el mapa de fondo. Luego les muestro cómo es en el plano semieje y excentricidad la estructura resonante, una resonancia de movimientos medios. Aquí en línea de trazos tenemos la rama pericéntrica de la resonancia. Tenemos de este lado la rama externa de la separatriz, y en este lado la rama interna de la separatriz. Y fíjense que la rama pericéntrica no llega a excentricidades iguales a 0. Entonces, para graficar en el mapa, que está realizado para excentricidades iguales a 0, lo que hicimos fue extender la posición nominal de la separatriz hasta excentricidad igual a 0, y, bueno, esa es la curva negra que les mostraba recién, y identificar la separatriz interna del movimiento, y todo lo que nos quede adentro va a estar en el régimen de libración o movimiento resonante. Entonces, identificamos en el mapa la separatriz de movimiento, que la graficamos en línea de trazos, y lo que está graficado en gris es la región de libración. Y fíjense que para distintos órdenes de resonancia, es decir, 5 dividido 3 hay una diferencia de 2, y en cambio en la 3,2 hay una diferencia de 1. Fíjense que las resonancias de orden 2 no podemos reconocer la separatriz de movimiento en este mapa, pero sí lo podemos hacer en la resonancia 2,1. Entonces, bueno, a partir de ahora voy a trabajar con elementos osculadores, ya que conozco el cambio de variables. Entonces, fíjense que podemos identificar también una resonancia de 2 planetas, entre los planetas 1 y 3, o sea, entre cuerpos no consecutivos, y esto se corresponde al caso de J2 igual a 0. Otra cosa que identificamos en el mapa es algo que vamos a llamar a lo largo de lo que resta del trabajo resonancias dobles, que es el caso de que se intersectan 2 resonancias de 2 planetas, y las resonancias de 3 planetas, y que las identificamos con esta ecuación de acá, y van a tener un orden diferente, o sea, el orden va a estar dado por la suma de los subíndices, entonces cada resonancia va a tener un orden distinto. Acá les muestro nuevamente una resonancia de primer orden y una resonancia de orden 0, que fíjense que satisfacen lo mismo, esto de que distintos órdenes nos muestran distintas cosas en el mapa. Entonces, una resonancia de primer orden solamente le podemos ver la rama pericéntrica, mientras que la resonancia de 3 planetas de orden 0 podemos identificar la rama interna, la rama externa, y lo que nos queda adentro va a ser la región de resonancia. Y esto tiene que ver con que las resonancias de 3 planetas de orden 0, esta es la 1,3,2, que es la misma que teníamos en el mapa dinámico, tiene esta estructura, es como una pared que se extiende hasta excentricidades iguales a 0, entonces fíjense que podemos distinguir tanto la separatriz interna como la separatriz externa de movimiento. Y este mapa, bueno, no lo hice yo, lo hizo Tavares. Bueno, entonces lo siguiente que hicimos a estos mapas, fíjense que tenemos una parte que es bastante azul y acá una parte que es muy roja. Esto está graficado de esta forma para poder, para tener contraste y ver qué es la estructura de fondo, pero encontramos otra manera de distinguir lo que hay en este mapa, y es
restarle analíticamente lo que llamamos términos de corto periodo, es decir, sacar el ruido de las simulaciones, digámosle, y obtener lo que vemos de acá en el fondo. Y fíjense que lo que vemos acá son más resonancias de 3 planetas. Entonces, a partir de ahora, los mapas que muestre van a ser mapas realizados sin términos de corto periodo. Entonces, acá les muestro un mapa de 30 masas terrestres y un mapa de 3 masas terrestres, en donde nuevamente vemos bien la estructura de fondo y vemos que hay bastantes resonancias de 3 planetas. Entonces, un mini resumen de esta parte es que las resonancias de 3 planetas son más abundantes que las resonancias de 2. Y tener un tercer cuerpo en el sistema genera que se mueva la posición nominal de la resonancia en una cantidad que es proporcional a la masa del perturbador. Entonces, el efecto es más chico cuando la masa es más chica y es lo que vemos en estos mapas. Bueno, entonces lo siguiente que les quería contar es por qué elegimos utilizar mapas de 3, 30 y 150 masas terrestres. Y esto tiene que ver con los planetas que les presenté en la primera tabla, que son, bueno, estos sistemas que grafico acá. Acá les muestro el periodo orbital en función de la masa, y fíjense que utilizando las barras de error, todos los sistemas están en ese rango de entre 3 y 30. Y además de este gráfico podemos sacar otra información que tiene que ver con que hay un grupo de planetas, que son Kepler 80, K238 y TRAPPIST-1, que se encuentran más cerca de la estrella, mientras que hay otros, que son Kepler 60, Kepler 79 y Kepler 223, que son estos que están por acá, que están más lejanos de la estrella. Entonces, la pregunta que nos hicimos siguiente fue, ¿a dónde esperaríamos encontrar estos sistemas? Considerando el mapa dinámico que les había mostrado al principio, que no nos daba tanta información. Entonces, como les había contado, los mapas los habíamos realizado para planetas que estaban quietos en el disco. Lo que hicimos ahora fue permitirles migrar a los planetas con una escala de tiempo tau A para cada uno, y dejamos fijos algunos parámetros del disco, generamos unas condiciones iniciales, le pusimos una masa a los planetas y los dejamos migrar. Entonces acá en el mapa les muestro superpuesto al mapa dinámico una simulación, la estrellita nos muestra el inicio de la simulación, y lo que vemos es que el sistema migra hasta cruzarse con una resonancia de 2 planetas, que en este caso es la resonancia entre el cuerpo medio y externo, que utiliza como guía hasta llegar a un cruce de resonancia, una resonancia doble, entre el cuerpo 2 y 3, entre el 1 y el 3, y una resonancia de orden 0. Y ahí detiene su migración. Luego realizamos otra integración, cambiando las masas y cambiando la posición inicial, y nuevamente observamos lo mismo. El sistema migra hasta cruzarse con una resonancia de 2 planetas, que en este caso es una resonancia entre el planeta 1 y 2, y utiliza como guía hasta llegar a un cruce de resonancias con otra resonancia de 3 planetas, y ahí frena su migración. Entonces nosotros esperaríamos que todos los planetas se encuentren en un lugar de cruce de resonancias. Sin embargo, cuando superponemos la población exoplanetaria al mapa dinámico, lo que vemos es que esto no ocurre. Acá les muestro, cada puntito representa una terna. Este punto es la terna B, C y D del Kepler 223, mientras que este es el C, D, E de Kepler 223, este es el Kepler 60. Lo que quiero remarcar acá es que fíjense que hay un grupo de planetas, Kepler 60, Kepler 223, por ejemplo, que están sobre la resonancia nominal, sobre la resonancia doble, y son del grupo de los que habíamos dicho que estaban más lejos de la estrella, junto con Kepler 79, que es este cuerpo que está por acá, que está alejado de todas las resonancias dobles, entonces lo sacamos de nuestro análisis. Pero fíjense que los planetas que estaban cercanos a la estrella central son estos que se encuentran desplazados de la resonancia doble, y no están desplazados en cualquier dirección, sino que están desplazados sobre una resonancia de 3 planetas. Estos cuerpos que se encuentran más cercanos a la estrella son cuerpos que son susceptibles a haber sufrido evolución tidal por su posición. Entonces lo que hicimos fue hacer unas simulaciones con... Bueno, prendido de alguien. ¿Se pueden fijar que lo tienen apagado todos? Gracias. Por favor, desconecten micrófonos, gracias. Bueno, entonces lo que hicimos fue realizar unas simulaciones en las que incluimos evolución tidal, utilizando las fórmulas clásicas de Minier. Entonces propusimos,
pusimos un sistema inicialmente en la posición de una resonancia doble y le permitimos evolucionar, y lo que obtuvimos es que el sistema efectivamente se desplaza utilizando una resonancia de 3 planetas como guía, y cuando graficamos el ángulo de 3 planetas, lo que obtenemos es que está oscilando librando en toda la integración. Pero además, cuando graficamos los ángulos de 2 planetas, vemos que también están, en toda la evolución están librando, y además vemos que la excentricidad de los cuerpos disminuye, que esto es propio de la dinámica de efectos tidales. Entonces, la pregunta que nos interesa responder es ¿cuál es la dinámica que domina a largo plazo? Si es la de 2 planetas o si es la de 3 planetas. Entonces, para eso realizamos otras simulaciones para ver si solamente es posible, dónde es posible frenar la migración, y esto lo hicimos a través de simulaciones de N-cuerpos, nuevamente variando las masas, los semiejes y la densidad superficial del disco, y ahora ya más adelante les voy a contar por qué. Y obtuvimos distintos resultados. Acá les muestro, bueno, la evolución dinámica es la misma, ¿no? O sea, empieza la migración y el sistema migra hasta que se encuentra con una resonancia lo suficientemente fuerte que utiliza como guía hasta frenar su migración en un cruce de resonancias. Y acá lo importante es que este tipo de configuración, en principio, nosotros nunca lo hubiéramos podido identificar con una migración, con una posición resonante, pero sin embargo, cuando graficamos los ángulos críticos, tanto de estas resonancias, lo que vemos es que está librando en los dos, y en este caso particular tenemos que los planetas 1 y 2 están en resonancia, los planetas 1 y 3 están en resonancia, pero los planetas 2 y 3 no. Hicimos otra simulación en donde variamos la densidad superficial del disco, el sistema empezó a migrar, y esto es importante no para que lo sepan, sino solo para hacer el comentario de que esta dirección de migración hacia razones de semieje, hacia razones de movimientos medios creciente, indica migración divergente. Esto en el caso de 2 planetas yo les había comentado que no era posible, les dije que para que existiera captura resonante era necesario que la migración fuera convergente, y en este caso pasa lo opuesto, la migración es divergente y sin embargo el sistema queda capturado en una resonancia de 3 planetas y nuevamente frena su migración en un cruce de resonancias de 3 planetas. Que nuevamente esta es una configuración que en principio no hubiéramos podido determinar como resonante, sin embargo encontramos que sí, porque sus ángulos resonantes de 3 planetas están librando. Y por último, lo que hicimos fue analizar la dependencia de la escala de tiempo de migración con la densidad superficial del disco, y obtuvimos a grandes rasgos que para densidades pequeñas de densidad superficial del disco, los planetas siempre quedan capturados en una resonancia de 3 planetas de primer orden, mientras que para discos densidades altas, de densidades superficiales altas del disco, el sistema siempre queda capturado en una resonancia doble 3-2-3-2, digamos. Bueno, y en el medio tenemos los casos intermedios. Entonces, de esta parte, lo que me gustaría destacar es la importancia de haber realizado los mapas dinámicos, porque primero que nos permiten encontrar o identificar, digamos, la estructura resonante, pero por otro lado nos permite entender que las posiciones que nosotros observamos de los exoplanetas pueden ser distintas a las que se conocen hasta ahora, es decir, que nos aumenta la diversidad dinámica que conocemos hasta el momento. Por otro lado, encontramos que con migración planetaria es posible encontrar cadenas resonantes o capturas en resonancia de 3 planetas, aún en el caso de la migración divergente, o sea, esto es distinto al caso de 2 planetas. Y además encontramos que dependiendo de la densidad superficial del disco, es posible encontrar capturas en resonancia de 3 planetas o capturas en resonancias dobles. Entonces, como para llegar ya a la última parte, les voy a contar la aplicación al sistema particular TRAPPIST-1, que si bien es un sistema que está bastante de moda, nos sirve mucho para entender cómo es la dinámica de los sistemas planetarios. Les voy a presentar primero que nada la misión TRAPPIST. Esta es una misión que
trabaja con la técnica de tránsito, consta de 2 telescopios, uno en Chile y otro en Marruecos, que se dedica principalmente a detectar y caracterizar exoplanetas y además a estudiar cuerpos menores del sistema solar. En lo que respecta a exoplanetas, estudia estrellas que son ultrafrías, que tienen menos del 15% de la masa solar, y esto lo hace por varios motivos, en particular porque la técnica de tránsito se ve favorecida para estrellas de baja masa, es decir, que es más factible descubrir planetas alrededor de estrellas de baja masa, y por otro lado porque esta misión estudia planetas en la región de habitabilidad de la estrella, y bueno, si uno estudiara planetas en la región de habitabilidad de una estrella de tipo solar, la órbita de ese planeta tardaría del orden del año. Sin embargo, en una estrella de tipo M, la órbita de esos planetas en esa región sería del orden de 10 días y uno podría acumular mucha más observación con menos tiempo. Entonces, bueno, el sistema TRAPPIST-1 consta de una estrella que tiene el 8% de la masa solar y aproximadamente 500 millones de años, y consta de 7 planetas. Aquí a la derecha pueden ver un gráfico del descubrimiento que hicieron Guillón y colaboradores, el momento de la observación, cómo era la configuración orbital al momento de la observación. Y este sistema entonces cuenta con 7 planetas que tienen buena determinación del radio y lógicamente de los periodos orbitales, propio de la técnica de tránsito, pero no así de las masas y las composiciones químicas. Este sistema tiene los planetas muy cercanos a la estrella central, y entonces probablemente estén ligados tidalmente con la estrella, pero la razón que más nos importa a nosotros para estudiar este sistema es que están en una configuración orbital que se conoce como cadena resonante, que ahora les voy a contar en un segundo lo que es, y es lo que a nosotros nos motiva para estudiar este sistema. Primero déjenme que les cuente cómo son las características orbitales de este sistema. Todos los planetas tienen radio similar al radio terrestre, y los periodos orbitales, fíjense que son de 12 días hasta el planeta que se conocía hasta el periodo que se conocía hasta el momento. Al momento del descubrimiento no se conocía el periodo orbital del planeta más externo. Entonces, como les decía recién, este sistema está en lo que se conoce como cadena resonante, y esto significa que de a pares de planetas adyacentes, tomándolos de a 2, estos están en resonancia. Entonces, en este caso, el planeta B da 8 vueltas al mismo tiempo que el planeta C da 5, pero al mismo tiempo que el planeta C da 5, el planeta D da 3 y así sucesivamente. Esta es la forma clásica de estudiar los sistemas resonantes. Sin embargo, Luder y colaboradores proponen estudiar al sistema TRAPPIST-1 de otra manera, que es lo que se conoce como resonancias de 3 planetas o multiresonancias, y proponen que los sistemas van a ser resonantes si satisfacen esta condición de acá, en cuyo caso tendrán un ángulo crítico representado por este valor phi que estará librando en esta condición. Entonces acá P y Q son valores enteros, N1 y N2 y N3 son los movimientos medios de los planetas, y lambda 1, lambda 2 y lambda 3 son los ángulos, son las longitudes medias del planeta. Entonces, bien, ¿qué significa esto para el sistema TRAPPIST-1? Bueno, que hay 4 subconjuntos de planetas, 4 ternas dentro de TRAPPIST, que son las 4 internas, que satisfacen la condición resonante para los P y Q que les presento en esta tabla, y lo que proponen Luder y colaboradores es que entonces el planeta H debería también estar en resonancia de 3 planetas con los cuerpos F y G. Entonces, estudian, reanalizan las observaciones y encuentran una señal fuerte para cuando P y Q son iguales a 1, y con esto logran restringir el periodo orbital del cuerpo más externo, proponiendo entonces que ahora son 5 los subconjuntos de 3 planetas que están en resonancia de 3 planetas. Entonces, nosotros lo que hicimos fue utilizar nuestros mapas dinámicos para reproducir la observación de TRAPPIST-1. Entonces lo que hicimos fue realizar simulaciones de migración tipo 1, para cada subsistema. Entonces, lo que hicimos fue, lo que van a ver es, de fondo el mapa dinámico. En línea trazos van a estar las resonancias de 2 planetas. Las líneas rojas siempre van a mostrar las resonancias de 3 planetas de primer orden, mientras que las grises van a mostrar las de orden 0.
Por aquí va a iniciar la simulación, la curva negra y blanca va a mostrar la evolución dinámica, y el punto blanco nos va a mostrar el final de la simulación, mientras que el punto verde es la observación de ese subsistema, o sea, es la posición observada de ese subsistema. Y nos basamos, para hacer las simulaciones, en masas propuestas por Tamayo y colaboradores. Propusimos masas crecientes hacia afuera para garantizar la migración convergente, y tomamos los mismos valores que ellos habían utilizado, o sea, que Tamayo y colaboradores habían utilizado para el disco protoplanetario. Entonces aquí les muestro, en este cuadro, el de arriba a la izquierda, les muestro la evolución dinámica de todo el sistema, y cada uno de estos gráficos muestra una ampliación en la región de interés. Y fíjense que, salvando el subsistema BCD, pudimos reproducir todas las posiciones de cada uno de estos subsistemas. Fíjense que a medida que nos alejamos de la estrella, la posición observada de TRAPPIST, de ese subsistema de TRAPPIST, se aleja de la posición nominal de la resonancia, y esto también lo encontramos nosotros en las simulaciones. Fíjense que logramos, o sea, que la evolución de este sistema es que viene migrando hasta que se cruza con una resonancia de 3 planetas que utiliza como guía hasta llegar a la posición final. Entonces, es novedoso que logramos capturas en resonancias múltiples, pero además logramos capturas en resonancias de orden cero, que hasta el momento no eran conocidas. Logramos reproducir la evolución dinámica, o sea, la posición observada, sin necesidad de asumir que el sistema sufre una evolución por efectos tidales, y encontramos que las resonancias de 3 planetas son guías en el proceso de migración planetaria. Entonces, ahora les voy a contar brevemente lo que obtuvimos de los ángulos resonantes. Voy a empezar por la terna más externa. Lo que vemos es que el sistema viene migrando hasta que encuentra una resonancia de 3 planetas de primer orden, salta hacia una de orden cero, y se mantiene migrando hasta quedar en la posición final. Y fíjense acá que los ángulos críticos están librando. Recuerden que yo les había dicho que la relación de resonancia se daba cuando el ángulo crítico estaba librando en torno a un valor fijo, que es este caso. Estos gráficos son 2 biperiódicos, entonces esta efectivamente es una liberación en torno a un ángulo fijo, a un valor fijo. Pero lo curioso de esta parte es que, al mismo tiempo que los ángulos de 3 planetas de primer orden se encuentran librando, se observa lo mismo para el ángulo de orden cero, cosa que no deduciríamos naturalmente de esta simulación. El caso de la terna EFG es un poco más sencilla, porque el sistema migra hasta quedar capturado en una resonancia de orden cero, que es esta parte de acá. Cuando sale, se va, deja de librar el ángulo, y nuevamente cuando entra en la resonancia, nuevamente el ángulo está librando por el resto del tiempo de la integración. La terna D, E y F muestra lo mismo que les conté de la F, G y H. La terna C, D y E es otro caso llamativo, porque el sistema migra hasta pareciera que utiliza como guía la resonancia de 2 planetas entre el cuerpo D y E, y fíjense que efectivamente los ángulos críticos se están librando, pero cuando llega al final de la simulación, el ángulo de 3 planetas de orden cero no está librando en ningún momento, no se encuentra eso. Y por último, bueno, la terna B, C y D, que es la que les había contado, que no habíamos logrado reproducir. Bueno, que no es noticia ver que en ningún caso los ángulos críticos se están liberando. Sin embargo, graficamos los ángulos de 2 planetas, que son estos que les muestro acá. El ángulo entre los planetas B y C, que es esta resonancia de acá, están librando durante toda la integración, cosa que no parece ser la que vemos durante la simulación, que vemos que está migrando. Pareciera como que hay más tiempo de evolución con los cuerpos B y C y D oscilando, que no es lo que encontramos en el mapa dinámico, con los ángulos resonantes. Entonces, un mini resumen de esta parte tiene que ver con que, bueno, las resonancias de 3 planetas, tanto de orden 0 como de orden 1, son capaces de generar capturas y además de guiar al sistema hacia otras conmensurabilidades, al mismo tiempo que encontramos un apartamiento grande de la resonancia sin necesidad de recurrir a efectos tidales.
Por otro lado, logramos reproducir esto que les contaba de que a medida que nos alejamos de la estrella central, el planeta muestra un apartamiento más grande con respecto a la resonancia doble, y esto es lo mismo que encontramos en las simulaciones, pero no logramos reproducir la terna más interna. Entonces, en lo que queda, les voy a contar brevemente cómo hicimos para intentar reproducir esta terna, y esto tiene que ver con las fórmulas de migración. Originalmente las fórmulas de Tanaka, que son las fórmulas analíticas para describir la migración en un disco laminar, isotérmico y chato, vienen dadas por esta ecuación que les mostré desde un principio, que tiene que ver con los parámetros del disco y la masa de los planetas involucrados. Esta fórmula fue propuesta para el caso de un solo planeta migrando en órbita circular. Entonces, 2 años más tarde, Tanaka y Ward proponen una modificación, o sea, proponen además considerar que el planeta puede estar en una órbita excéntrica. Entonces proponen otra fórmula que también tiene que ver con los parámetros del disco. Y en 2008, Creswell y Nelson agregan un parámetro de ajuste Q sub e con la llegada, digamos, de las simulaciones hidrodinámicas. Es decir, para ajustar las simulaciones hidrodinámicas es necesario agregar un valor de 0.1 para reproducir la simulación. Entonces nosotros lo que hicimos fue, dejamos fijas las masas de los planetas en los valores que habíamos usado para las integraciones del principio, en los valores que habíamos logrado las capturas, y solamente variamos la masa del planeta interno, porque es con la que tenemos libertad para no modificar las otras capturas, y variamos todos los demás parámetros que estaban involucrados en el disco. Realizamos varias simulaciones para ver si lográbamos reproducir las capturas, y en ningún caso de todos estos logramos reproducir la terna más interna. Entonces lo que se nos ocurrió fue modificar la escala de tiempos de circularización orbital, es decir, el tau e, a través de variar el parámetro este Q sub e, que en principio era una constante de ajuste, que valía 0.1. Entonces nosotros lo que hicimos fue generar un ranguito de valores entre 0.05 y 0.15, y básicamente lo que encontramos es que cuando el Q sub e es más grande que 0.1, la circularización orbital es más lenta, es decir, el sistema migra más rápido y es como que se saltea la resonancia, no logra quedar capturado, pero cuando la circularización es más lenta, el Q sub e es más pequeño y sí podemos encontrar capturas. Entonces acá les muestro un ejemplo cuando la masa del planeta es 16.8 masas terrestres y Q sub e vale 0.07. Fíjense que efectivamente logramos capturar el sistema donde queríamos, pero los demás sistemas se apartan de la posición observada. Entonces esto nos llevó a pensar que podía ser que el Q sub e no fuera necesariamente el mismo para todos los planetas, y entonces modificamos el Q sub e de la siguiente manera. Acá les presento distintos tipos de simulaciones, no se preocupen por los números, lo que quiero que vean es que hicimos 4 conjuntos de simulaciones. S1, S2 y S3 comparten la característica de que variamos únicamente el Q sub e del planeta B, mientras que en las simulaciones S4 variamos el Q sub e del planeta B, C y D, es decir, de los 3 que queremos reproducir en esta simulación. Y siempre dejamos fijas, bueno, en las S1, S2 y S3 dejamos Q sub e fijo de los 6 planetas más externos, mientras que en las S4 dejamos los 4 planetas más externos con un valor fijo en 0.1, ¿está bien? Entonces, de todas las simulaciones que realizamos, que todas estas combinaciones suman 840 simulaciones, graficamos a ver cómo quedaba la posición final y obtuvimos que se reproduce la arquitectura observada, o sea, la posición de los sistemas, únicamente para estas simulaciones, que no las conté, pero son menos de 20. Y en todos los casos encontramos que los ángulos críticos no estaban librando, exceptuando uno solo. Entonces, esta simulación es la que les voy a presentar a continuación, que es un caso para el que el Q sub e del planeta B es 0.1, el del medio de esta terna es 0.07 y el externo es 0.9. Fíjense que efectivamente logramos reproducir la posición de la terna más interna, al mismo tiempo que se mejora un poco o que se mantiene, se reproduce los otros subsistemas. Y acá únicamente les voy a mostrar los ángulos críticos de la terna BCD.
fíjense que acá tenemos lo que pasaba antes, que los ángulos críticos tanto de orden 0 como de orden 1 entran en resonancia al mismo tiempo, pero acá lo llamativo para mí es que, fíjense que este es el ángulo crítico 3 menos 6,2 de la resonancia de 3 planetas y se encuentra oscilando al mismo tiempo que está oscilando en la resonancia 1 menos 4,4, que pasa por acá en el fondo, por más que no se vea, créanme que está. Y también hay otra resonancia que es la 2 menos 7,6 y también está librando el ángulo crítico, cosa que es llamativo. Entonces, de esta parte, lo importante es que obtuvimos capturas resonantes en resonancias de 3 planetas de orden 0, que logramos reproducir los apartamientos del sistema observado, pero lo más importante tiene que ver con que encontramos cuál es el parámetro más influyente a la hora de reproducir la tendencia general del sistema observado, y este parámetro es el que tiene que ver con la escala de tiempo de circularización orbital a través del parámetro Q sub e, y este valor Q sub e puede modificarse, o sea, puede ser distinto para cada miembro del sistema. Esto no es importante porque nos habla de la estructura del disco, es decir, que varíe el Q sub e para cada parte del disco nos hace pensar que el disco no puede ser un disco laminar. Y otra cosa que encontramos, que también es importante, es que de las 840 simulaciones que les conté, solamente en pocos casos pudimos reproducir las observaciones, y menos todavía, únicamente en uno, encontramos que los ángulos críticos están librando. Entonces, esto nos hace pensar que por más que podamos reproducir la arquitectura observada, no necesariamente el sistema tiene que estar en resonancia de 3 planetas. Entonces, bueno, a modo de discusión general, que más que nada parece ser un resumen, también lo dividí por partes. Del análisis de 2 planetas, me gustaría resaltar que observacionalmente se ve que los sistemas se apartan más de la posición nominal de la resonancia a medida que uno se acerca a la estrella central, y nosotros lo que hicimos fue generar un modelo analítico que es compatible con estas observaciones para el caso de un disco delgado y laminar y acampanado, y que logramos validar este modelo para 2 sistemas en particular, que son para los que tenemos datos, básicamente, y esto nos llevó a poder hacer 2 publicaciones. En el análisis de 3 planetas, bueno, lo más importante me parece que tiene que ver con la generación de estos mapas dinámicos, que son útiles para entender la estructura resonante y proponer nuevas configuraciones observadas en lo que respecta a los exoplanetas. Encontramos un límite para las densidades superficiales que nos van o sea, que tienen que ver con la posición final en la que vamos a encontrar a los sistemas planetarios. Y por otro lado, encontramos algo que es muy distinto al caso de 2 planetas, que tiene que ver con la migración divergente, que nos permite obtener capturas que en el caso de 2 planetas no se da. Esto también nos llevó a una publicación. Ahí en estas publicaciones hay mucha más información que yo no llegué a contar por cuestiones de tiempo, pero al que le interesa puede ir a mirarlas. Y en esta parte, en la de TRAPPIST-1, es algo en lo que estamos trabajando ahora todavía. Encontramos capturas en resonancias de distintos órdenes. Encontramos que las resonancias de 3 planetas son guías hacia otras conmensurabilidades, y encontramos que el parámetro Q sub e es el parámetro más influyente a la hora de la captura planetaria. Además, encontramos que Q sub e puede variar a lo largo del sistema, es decir, que nos hace pensar que el disco puede no ser laminar, sino que debe ser algo un poco más complejo que eso. Y por otro lado, que no podemos asegurar que el sistema TRAPPIST-1 esté en resonancia. Bueno, y esto todavía, como les decía recién, estamos trabajando, así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolina. Bueno, ha llegado el momento de las preguntas y comentarios, primero por parte del Tribunal Especial y luego por parte del público.
Los miembros del público en general que quieran hacer alguna pregunta, por favor, anótense en el canal de chat. A cualquiera que vaya a tomar la palabra, les voy a pedir, por favor, que accione la cámara. Nos han pedido literalmente que hay que dar la cara, cualquiera que intervenga en la presentación. Muy bien, voy a empezar entonces a llamar uno por uno a los miembros del Tribunal Especial. Comenzamos con nuestro visitante, el doctor Nicolás Pablo Mafione, de la Universidad Nacional de Río Negro. Adelante. Bueno, ¿qué tal a todos? No sé si me escuchan bien. ¿Caro? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, yo en realidad, digamos, me iba a reservar, digamos, algunas preguntas para acá, pero la verdad que la presentación fue muy clara, la verdad que muy clara. También me pone muy contento que hiciste todas las correcciones que te dijimos, las pusiste en la presentación, por empezar por el título de la tesis, así que estuvo muy bien que ahora diga multiplanetario. También vi que modificaste alguna figura, así que también me pone muy contento que hayas hecho esas correcciones, porque obviamente estuvo mucho más clara que lo que estaba, digamos, en la tesis. Aunque la tesis era muy clara, la verdad que la presentación acá me pareció que hiciste una mejora sustancial y se entendió muchísimo mejor, digamos, con mucho menos esfuerzo. Bueno. Después, no, nada, o sea, simplemente, bueno, nosotros ya un poco te matamos con las preguntas ayer, así que muchas otras preguntas no me quedan, me las respondiste muy bien, así que no, simplemente lo que yo te quería decir ahora es que te felicito por el trabajo, porque la verdad que hiciste primero una recopilación bibliográfica, que bueno, quizás eso era un poquito lo que había que mejorar, pero estuvo bien. Después el desarrollo analítico te hizo proveer, digamos, para familiarizarte con los hamiltonianos, que tienen que ver con el problema, y aparte con la teoría perturbativa, así que hiciste un muy buen ensayo eso en la parte analítica, además de los desarrollos propios. Y a mí lo que más me gustó fue la parte numérica, obviamente, o sea, bueno, yo trabajo mucho con mapas y la verdad que los temas de los mapas que hicieron estuvieron muy buenos. Además se tomaron mucho el detalle en hacer cada una de las simulaciones, como vos hablaste, por la cantidad de simulaciones que utilizaron y la variación, o sea, la exploración del espacio de parámetros que hicieron fue muy buena, o sea, es muy integral. Y la verdad que para mí la frutilla del postre fue el tema de, no es una validación como vos dijiste, pero hicieron al menos una corroboración con parámetros observacionales, particularmente en el sistema TRAPPIST, que la verdad que eso agrega mucho al trabajo. Y la verdad que para mí las figuras 6.5 y la 6.14, donde justamente hablas del rol de las resonancias de los tres planetas en los procesos de captura, y cuando sacaste la conclusión, digamos, o la hipótesis, para luego, digamos, ser evaluado con más experimentación del tema del parámetro QE sobre las escalas de tiempo de circularización y decir que, bueno, eso puede variar a lo largo del disco, me parece que eso es muy bueno y es justamente algo donde hay que indagar mucho más porque tiene toda la pinta de que va a ser así, digamos. Así que está bueno como para corroborarlo, digamos, con otros experimentos y con otro tipo de datos observacionales y contrastación con ellos. Así que, no, simplemente decirte que, bueno, te felicito por el trabajo, la verdad, muy bueno, me gustó mucho. Me costó al principio un poco leerlo porque yo no soy, digamos, específicamente del tema, pero lo pude leer medianamente bien. La parte numérica muy buena y esta presentación que vos hiciste realmente me pareció excelente porque huecos que me habían quedado los terminaste de responder y realmente limaste todas las cosas que te dijimos, así que por mí 10 puntos. Gracias. Nada más que decir, Javier. Bueno, muchas gracias. Lo escuchamos ahora al doctor Cristian Chupone. Hola. Bueno, Caro. Hola. Hola, hola, hola. Me quedé... Ay. Hola, hola. Hola. Sí. ¿Se escucha ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, de hecho, me parece que la presentación estuvo muy buena. Ayudó a entender algunos conceptos que nos habían quedado dando vueltas de la primera lectura de la tesis que nos presentaste.
me quedan un par de preguntas, creo que no lo mencionaste, respecto a cómo relacionás estos tiempos típicos que vos ponés en tus simulaciones con los tiempos de vida de los discos en los cuales queda inserto cada uno de los sistemas. Si sabés si tiene relación o si esto es un parámetro que después hay que refinar un poco respecto a los tiempos de vida de los sistemas en los discos. Y lo que pasa es que, o sea, nosotros hicimos las simulaciones por 500 millones de años, que lógicamente el disco sigue existiendo en esa etapa. Lo que pasa es que hacer simulaciones por más tiempo se hace bastante costoso. Las simulaciones de la primera parte, o sea, supusimos que el disco se disipa o sea, con una fórmula exponencial que viene del paper de Mamajek 2009, creo que es, y se supone que después de eso los sistemas quedan estables cuando se disipa el gas en el disco, pero hacer simulaciones por más tiempo para llegar a cumplir con esos tiempos no es factible. Bueno, genial. Y tengo otra pregunta respecto, que no te la había hecho, pero ahora se me ocurrió, así que espero ahí tu habilidad. Fíjate en la diapositiva donde tenés todos los sistemas. ¿De qué parte? De 3 planetas, comparados con la simulación, con el mapa dinámico de donde se ven las resonancias. Ahí me fijo y la pongo. Wait, porque tarda un cachito, es medio pesado. Sí. Bueno, mientras las vas buscando, te voy haciendo la pregunta, pero es como para dirigir a la gente, ¿no? ¿Cuál pensás que debe ser, en una de esas lo dijiste y se perdió en tu charla, cuál pensás que debe ser el motivo por el cual, sí, la inmensa mayoría, porque es la inmensa mayoría, de los sistemas no están sobre resonancias o de 2 o de 3 planetas, siendo que se han formado en los discos, digamos, y después han evolucionado, si querés, tidalmente? Y no sé. O sea, en un momento quisimos, o sea, fíjate que acá en el fondo hay resonancias de 3 planetas que quizás son menos fuertes, pero están, digamos, y habría que ver cuál es el ancho de esta resonancia, cuál es la fuerza de la resonancia, cuál es el orden de la resonancia, a ver si es, o sea, si quizás estos sistemas que están por acá están en una resonancia de 3 planetas, solo que no lo logramos observar en este mapa. Queríamos hacer un análisis dinámico, pero para eso hay que tener la forma de las separatrices de cada... Un análisis estadístico, quise decir, no sé qué dije antes. Para eso hay que poder calcular las separatrices de cada orden de las resonancias y ver si están adentro de ese lugar. Pero no conocemos cómo es esa forma para distintos órdenes de resonancia. Eso por un lado, y por otro lado, es lo que está trabajando todo el mundo, ¿no? Porque es lo que les mostré en las primeras diapositivas, en estas, digamos, perdón, acá, que la inmensa mayoría de los planetas igual tampoco están en resonancia de 2 planetas y tampoco se sabe por qué. Entonces la de 3 planetas, bueno, menos, digamos. Bueno, genial. Y a ver si me quedaba alguna otra cosa. Bueno, sobre todo en la última parte también, que no me había quedado claro del escrito y que te habíamos preguntado la capacidad para analizar. Has analizado 800 y pico de casos, dijiste, más o menos, para este sistema TRAPPIST, con todo lo que eso implica, ¿no? Tiempo de cómputo y capacidad de hacer estadísticas sobre eso, capacidad sobre manipular esos datos, que no es menor, ¿no? No es solamente escupir datos, sino analizarlos. Así que, bueno, me pareció muy, muy bueno ese dato. Respecto de los parámetros QE y QA, vos diste ahí unos rangos y lo único de QE nada más, ¿no? De QE. Lo único que no sé si esos
esos rangos están de acuerdo a los parámetros físicos de los discos o no, si comparaste, o si habría que explicar algo más respecto a eso. La verdad que no sé, porque en principio ese parámetro Q sub E está fijo en 0.1 y se usó solamente para ajustar, entonces, qué sé yo, propusimos un rango porque lo propusimos, digamos, no... Pero QE depende de un montón de otros parámetros, ¿no? No, Q es un número, es una constante. Ah, está. Entonces, bueno, estamos en eso igual. Ya te voy a poder contar más adelante. Está. Bueno, perfecto por mí, Javier. Bueno, muchas gracias, Cristian. Finalmente lo escuchamos al doctor Andrés Ruiz. Bueno, hola, buenos días a todos, especialmente Caro. Bueno, la verdad no tengo mucho más que agregar a lo que ya comentaron Cristian y Nicolás, pero creo que ha sido un trabajo súper lindo en el sentido de bueno, esto es un poco lo que le comentábamos ayer a Caro, que involucra tanto un desarrollo teórico, una validación numérica y una aplicación a datos, o sea que es un trabajo súper completo. La presentación que dio Caro también coincido con Nicolás en el sentido de que había muchas cosas, bueno, más en mi caso no siendo del área, que cuando leí la tesis por primera vez, digamos, me costó por ahí seguir muchas partes, pero en la presentación quedó el hilo conductor, quedó fantástico, se entendió súper claro, así que incluiste un montón de comentarios que te hicimos ayer, así que bueno, nada, me parece que cerró súper bien en ese sentido. Así que bueno, la voy a hacer corta, digamos, la verdad yo no tengo mucho más que comentar después de lo que ya dijeron los otros dos miembros, así que por mí ya está todo perfecto. Bueno, gracias. Bueno, gracias, Andrés. ¿Algún miembro del público? No hay ninguno anotado. ¿Nadie quiere decir nada? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Están todos dormidos. No sé. Acá, a ver. No, Daniel. A ver. Ok. Bueno, si no hay preguntas, en este momento correspondería que el tribunal se retirara a deliberar. Supongo que han hecho algo, lo van a hacer después de la reunión, a escribir el dictamen. Invito entonces a algún miembro del tribunal especial que haga la última declaración o proclamación final. Cristian, ¿vos no querías? Bueno, dale. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Bueno, tal como dijo Nico y Andrés hace un rato, nos juntamos ayer, estuvimos un rato largo debatiendo con Caro, defendiendo parte del texto, y de acuerdo a la presentación que ha hecho ahora también, que nos ha dejado gratamente sorprendidos, queremos felicitar, digamos, por el nivel de este desarrollo. Sin duda se nota que ha tenido un equipo de contención, digamos, que le ha permitido desarrollarse, porque esto es trabajo de mucha gente y que ha plasmado en muchos artículos y ha plasmado en muchas reuniones donde ha presentado sus resultados, que han sido reconocidos por pares internacionales. Así que tanto el desarrollo, bueno, numérico, analítico, y de análisis de las observaciones presentes, hacen que este trabajo sea muy destacable, y pensamos de que va a ser una excelente investigadora, así que bueno, con mucho gusto la felicitamos a la doctora Carolina Charalambos. Gracias. Felicitaciones, Caro. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones a las flamantes. Gracias por Bravo, todo. Caro. ¡Bravo, Caro! Muy bien. Bueno, nada, me resta por agradecerles a todos por levantarse temprano y escuchar mi tesis. Gracias a Cristian Boyer por haberme guiado y enseñado un montón de cosas.
al tribunal por haber hecho que la tesis quede más linda, más entendible, más amena. Bueno, eso va a llegar con el tiempo, ¿no? Todavía no lo hice. Y bueno, gracias a todo el mundo, a mi familia por bancarme siempre y a mis amigos, tanto nuevos como antiguos, por estar ahí. Así que nada, muchas gracias. ¡Genia, Caro!